Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito, su refugio diario para las noticias más jugosas, los chismes más picantes y los momentos más inolvidables del mundo del espectáculo turco. Estamos absolutamente encantados de tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en las profundidades del corazón de la farándula turca. Hoy, como seguramente intuyeron al leer el título, nos aventuraremos en un análisis exhaustivo, meticuloso y, por qué no decirlo, tremendamente romántico. Nos concentraremos en una escena que ha encendido las redes sociales, desatado olas de suspiros y fantasías entre los fans incondicionales de Kerem Bürsin y Hande Erçel, convirtiéndose en tema de conversación obligado en cada rincón virtual. La legendaria cena romántica bajo las estrellas donde, según murmuran las lenguas más afiladas y sueñan los corazones más optimistas, Kerem enamoró a Hande. Así que prepárense para un viaje donde diseccionaremos cada detalle, cada matiz, cada pequeño guiño de esta velada mágica. Exploraremos la elección del lugar, analizaremos la atmósfera palpable, la química innegable que emanaba como un aura brillante de cada gesto, cada mirada furtiva, cada sonrisa cautivadora. Profundizaremos en la música que acompañó la noche, la conversación que fluyó como un río entre dos almas afines, y por supuesto la comida. Porque sí, mis queridos, hasta la comida puede ser un arma secreta de seducción, una herramienta sutil pero poderosa en el arte del romance. Pero antes de que nos perdamos en este torbellino de emociones y detalles, como es costumbre, quiero extender una cálida bienvenida a todos los que se unen a nuestra comunidad por primera vez. Suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque prometemos mantenerlos al tanto de las últimas novedades, los chismes más candentes y el contenido más fresco y divertido, todo diseñado para mantenerlos conectados con sus celebridades turcas favoritas. Y para no perderse ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el corazón de esta historia. La escena que nos convoca hoy, la cena romántica de Kerem y Hande bajo el cielo estrellado, trasciende la mera idea de una simple cena. Es un despliegue artístico de atención al detalle, una coreografía cuidadosa de elementos que se unen para tejer una atmósfera íntima, casi mágica, que palpita con romance. Comencemos por el principio, el lugar. No se trató de un restaurante lujoso cualquiera, esos que deslumbran con luces estridentes y sofocan con un bullicio incesante. No, Kerem eligió un refugio apartado, un rincón escondido en el abrazo de la naturaleza, lejos del frenesí y el estruendo de la ciudad. Un entorno sereno impregnado de paz, con vistas que robaban el aliento, donde las únicas luces eran las centelleantes estrellas en el firmamento y la suave danza de las velas estratégicamente colocadas. Imaginen la escena pintada con la paleta de un artista romántico, una mesa para dos, vestida con un mantel blanco impoluto, tan blanco como la promesa de un nuevo comienzo. Rosas rojas, sí, el cliché convertido en símbolo eterno, rosas rojas, emblema por excelencia del amor y la pasión, adornando el centro de la mesa como un manifiesto silencioso. Copas de cristal relucientes bajo la luz tenue, esperando ser llenadas con un vino exquisito, un néctar que embriagaría los sentidos. Y como telón de fondo, la melodía suave y envolvente de una canción romántica, interpretada por un músico que parecía conocer los secretos más recónditos del corazón humano, un cómplice silencioso de la noche. Pero el lugar por sí solo, no era la clave del encanto. La atmósfera se construyó con delicadeza, tejiendo una red de detalles sutiles pero profundamente significativos. La luz de las velas, por ejemplo, jugaba un papel crucial. Una luz cálida, suave, que proyectaba sombras misteriosas y realzaba la belleza natural de Hande, como un filtro mágico que la hacía aún más radiante. El aroma embriagador de las rosas, flotando en el aire como un susurro de romance y ternura, llenando cada inhalación con la promesa de un amor floreciente. El sonido del viento danzando entre las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma estuviera conspirando para convertir esta noche en un recuerdo imborrable, un capítulo dorado en la historia de sus vidas. Y luego, por supuesto, llegamos a la comida. No se trataba de un banquete opulento, desbordante de platos extravagantes y preparaciones complejas. Kerem optó por un menú sencillo pero elegante, un homenaje a los ingredientes frescos y de temporada. Platos ligeros, fáciles de digerir, que no robaran protagonismo a lo verdaderamente importante, la conversación, la conexión, el intercambio de miradas y sonrisas que tejían un lazo invisible entre ellos. Se rumorea que hubo un plato de mariscos frescos, una sutil referencia a su amor compartido por el mar Egeo, un guiño a las playas donde sus corazones se encontraron.
Y como broche de oro un postre delicioso a base de chocolate, porque, seamos honestos, ¿quién puede resistirse a la tentación del chocolate, especialmente en una noche como esta? Pero más allá de la comida, el lugar y la atmósfera cuidadosamente elaborada, lo que realmente elevó esta cena a un plano superior fue la interacción entre Kerem y Ande. Las miradas cómplices que compartían, esas miradas que parecían hablar un idioma secreto que solo ellos entendían. Las sonrisas tímidas, que iluminaban sus rostros como pequeños soles. Las risas espontáneas, que rompían el silencio y llenaban el aire de alegría y ligereza. Se podía sentir la química palpable entre ellos, una conexión profunda que trascendía las palabras, que se manifestaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se tocaban sutilmente, en la forma en que sus energías se entrelazaban. Kerem se mostró atento, caballeroso, genuinamente interesado en cada palabra que Ande pronunciaba. La escuchaba con una atención que rayaba en la devoción, la hacía reír con comentarios ingeniosos, la elogiaba con una sinceridad que llegaba al alma. No se trataba de halagos vacíos, de cumplidos superficiales que se deslizan sin dejar huella. Eran elogios genuinos, que reflejaban la profunda admiración que sentía por ella, tanto por su belleza exterior como por su belleza interior. Le dijo que era hermosa, inteligente, talentosa y sobre todo, una persona maravillosa, con un corazón generoso y una personalidad arrolladora. Y lo hizo con tal sinceridad y convicción, con una mirada tan honesta y penetrante, que Ande no pudo evitar sentirse halagada y conmovida, sintiendo que su corazón se derretía bajo el calor de su atención. Se cuenta que en un momento particularmente mágico de la noche, cuando la luna se elevaba en el cielo como un faro plateado, Kerem le recitó un poema. No un poema cualquiera, sino un poema escrito especialmente para ella, inspirado en su belleza, su espíritu libre y su alma radiante. Imaginen la escena. Bajo la luz tenue de las estrellas, a la luz parpadeante de las velas, Kerem, con su voz grave y su mirada intensa, declamando versos llenos de amor, admiración y un profundo respeto. Un verdadero príncipe azul moderno. Pero no todo fueron halagos y cumplidos. Kerem también compartió con Ande sus propios sueños, sus miedos más profundos, sus aspiraciones más elevadas. Se mostró vulnerable y auténtico, permitiéndole vislumbrar al hombre detrás de la estrella de cine, al ser humano con sus propias inseguridades y anhelos. Le contó sobre sus proyectos futuros, sus inquietudes sociales, su pasión por la filantropía, su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Y al hacerlo le demostró que no solo la admiraba por su belleza física, sino también por su inteligencia, su empatía y su compromiso con el mundo que la rodeaba. Ande, por su parte, se mostró receptiva, atenta, genuinamente interesada en todo lo que Kerem tenía que decir. Lo escuchaba con empatía, asintiendo con la cabeza y ofreciendo comentarios perspicaces que demostraban que estaba prestando atención. Lo animaba a seguir sus sueños, a perseguir sus pasiones, lo apoyaba incondicionalmente en sus proyectos. Le brindó un espacio seguro y confidencial donde podía ser él mismo, sin la necesidad de máscaras ni fachadas, sin miedos ni inhibiciones. Y al hacerlo le demostró que no solo lo admiraba como actor, sino que también lo quería como persona, por su autenticidad, su integridad y su gran corazón. En resumen, esta cena romántica bajo las estrellas fue una obra maestra de seducción, una combinación perfecta de elementos cuidadosamente orquestados que crearon una atmósfera mágica e inolvidable. Pero más allá de los detalles técnicos, de la planificación meticulosa y de la elección del lugar perfecto, lo que realmente hizo que esta noche fuera especial fue la conexión genuina entre Kerem y Ande, la química innegable que emanaba de cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. ¿Enamoró Kerem a Ande esa noche? Es una pregunta que solo ellos pueden responder. Pero lo que sí sabemos con certeza es que creó un momento inolvidable, un recuerdo que quedará grabado para siempre en sus corazones y en la memoria colectiva de todos sus fans. Un momento que nos recuerda el poder del amor, la magia del romance y la importancia de conectar con las personas que amamos a un nivel profundo y significativo. Fue una noche de ensueño, una noche para recordar. En resumen, hemos analizado la cena romántica de Kerem y Ande bajo las estrellas, destacando el lugar idílico, la atmósfera cargada de romance, la comida exquisita y sobre todo, la química innegable entre ellos. Vimos cómo Kerem se esforzó por crear una noche mágica a través de detalles cuidadosamente pensados y una conexión genuina con Ande. Gracias por acompañarnos en este viaje romántico. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al analizar esta escena tan especial. Ahora queremos escuchar su opinión. ¿Qué les pareció esta cena?
¿Creen que Kerem realmente enamoró a Anne de esa noche? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirnos, recuerden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.